Ahora, pasando a lo que son las clases de depósito que nosotros tenemos hoy en día regulado en nuestra normativa bancaria, vemos, por ejemplo, que según nuestro programa, existen, por ejemplo, aquellos llamados depósitos pecuniarios, depósitos de custodia o contrato bancario, aquellos que son llamados depósitos cerrados y depósitos abiertos. Bueno, vamos a hacer alguna pequeña diferenciación con referencia a la utilización de estos tipos de depósitos. Obviamente el tipo de depósito bancario por excelencia es el depósito pecuniario, que consiste básicamente en ese depósito de dinero, obviamente estamos hablando, y que en la cual el banco puede servirse de ese dinero, puede utilizar. Eso está establecido en el contrato de depósito bancario, y obviamente el banco puede recibir ese dinero y puede utilizar, invertir ese dinero, pero obviamente con la obligación de volver a devolver, o sea, volver a restituir, en este caso, ese dinero al cliente cuando él lo solicitara. Con referencia a aquellos depósitos que son considerados depósitos de custodia, que no necesariamente son depósitos, vamos a decir, cuando hablamos de depósitos bancarios, no necesariamente hablamos de depósitos pecuniarios, podemos hablar también de otros tipos de depósitos que se dan dentro, vamos a decir, vamos a decir, de la institución bancaria. Y en este caso es el depósito de custodia, y obviamente el contrato por excelencia en la cual se estudian estos tipos de contrato de custodia es lo que se llama el contrato de custodia en cajas fuertes. Es un contrato de carácter neutro, una operación neutra, no implica, vamos a decir, ningún tipo de obligación de restituir ningún tipo de dinero, estamos hablando de dinero al cliente, ni tampoco el cliente tiene la obligación de depositar algún tipo de dinero dentro, vamos a decir, del banco. Aquí solamente lo que se establece es el depósito vamos a decir, de otros bienes materiales, ¿verdad?, que no tengan nada que ver con el dinero, ¿verdad?, y que en caso que el cliente, al momento de la suscripción del contrato de custodia de caja fuerte hasta la finalización, si no deposita absolutamente nada, no significa que ese contrato, vamos a decir, se deba de rescindir, ¿verdad? Se deba de rescindir ese contrato, ¿verdad? O el banco de manera unilateral obviamente no puede, vamos a decir, no puede revocar ese contrato a su favor, ¿verdad? Por ende, estamos hablando de que es una operación neutra para el banco, porque el banco lo que hace es prestar su instalación a los efectos que el cliente pueda depositar ese dinero y resguardarlo en un lugar, vamos a decir, seguro, y obviamente a la finalización del contrato, pagando todos los, vamos a decir, las tarifas por los servicios prestados, el cliente puede retirar esos objetos que están instalados. Eso vamos a estudiar en la lección, creo que 17 de nuestro programa, que habla netamente sobre el contrato de custodia en caja fuerte, o sea que vamos a llegar a eso. Después están aquellos que son considerados también, vamos a decir, pero en menor cantidad, en menor grado de importancia, aquellos que son considerados depósitos cerrados y depósitos abiertos. Los depósitos cerrados son, según la normativa, aquellos constituidos por algún objeto, bien material que recibe el banco y que no entran dentro de la categoría mencionada anteriormente. Pueden ser cajas, pueden ser paquetes, pueden ser sobres que estén cerrados, y que si el cliente obviamente presta su consentimiento para que el banco lo pueda abrir, entonces el banco lo abre. Y obviamente vamos a decir, con la debida constancia que el banco debe dejar a través de un acta de todo lo que está dentro de esos, vamos a decir, de estos bienes que vienen de manera cerrada. Aquellos que son considerados depósitos abiertos, vemos que son aquellos, podrían ser aquellos,
valores en custodia que no sean, vamos a decir, que no entren dentro de la categoría de custodia de caja fuerte, ¿verdad? Aquellos valores en custodia pueden ser también títulos de crédito, pueden ser acciones también. Bueno, o sea, eso podrían estar dentro de la categoría de depósitos abiertos. Con respecto a los depósitos de títulos en custodia a orden recíproca de dos o más personas, en ese sentido, en caso de que esté el depósito a nombre de dos personas, significa que ambas personas tienen la responsabilidad del manejo de esos depósitos, ¿verdad? Por ende, obviamente el banco puede, o estas personas pueden, vamos a decir, responsabilizarse en la entrega de esos bienes, y obviamente cualquiera de ellas las puede retirar de alguna forma. Hablamos siempre cuando hablamos de estos tipos de depósitos que habíamos hablado anteriormente, hablamos del derecho de retención que tienen los bancos con referencia a que en toda prestación de servicio que el banco lo realiza, ¿verdad?, y que el cliente lo acepta a través de la suscripción del contrato, el banco tiene la obligación, o sea, tiene la facultad de exigir al cliente el pago de los servicios, ¿verdad?, objeto del contrato, ¿verdad?, de los gastos administrativos y compañía, de los gastos financieros que deriven, vamos a decir, la ejecución del contrato. Por ende, el banco, en caso que el cliente no pueda, vamos a decir, cumplir con esa obligación derivado del contrato, el banco tiene el derecho de retener esos bienes que han sido dados en concepto de depósito hasta que el banco se haga efectivo el cobro de ese crédito en concepto de esos gastos y posteriormente se proceda a la devolución de esos bienes, ¿verdad? Con respecto al vamos a hablar ahora acerca de lo que son, pasamos a otros tipos de depósitos que son considerados, por ejemplo, depósitos ordinarios, depósitos simples, los llamados también depósitos en cuenta corriente, los depósitos que son considerados a la vista y depósitos a plazo fijo. O sea, hay que hacer un poquitito de estas diferenciaciones, estas precisiones a los efectos de entender bien en qué consisten, ¿verdad? Cuando hablamos de depósitos ordinarios, depósitos, vamos a decir, también llamados depósitos simples, vemos que el depositante lo que hace es retirar de una vez, la suma depositada cuando se cumple el plazo fijado. Ahora, en este tipo de depósitos, generalmente hoy en día ya no tiene, vamos a decir, mucha utilización. Donde sí realmente se utilizan es en aquellos denominados depósitos en cuenta corriente, porque en este caso el cliente sí tiene la posibilidad de, vamos a decir, de ir entregando sumas de dinero de manera sucesiva y obviamente de manera reiterada, y obviamente lo puede retirar y vamos a decir, o depositar de manera parcial. O ir retirando el monto que él quisiera. Con referencia a los depósitos a la vista y a plazo fijo, aquí no hay, vamos a decir, no hay mucha dificultad con respecto al entendimiento de estos conceptos, porque en el depósito a la vista lo que existe es la posibilidad de que el cliente tenga a la vista esos fondos, ¿verdad?, tenga a su disposición, y obviamente acercarse al banco y a los efectos de disponer de esos fondos es uno de sus facultades más importantes, ¿verdad?, uno de sus derechos más importantes, ¿verdad? Cuando hablamos de depósitos a plazo fijo, significa que existe un contrato de depósito en la cual lo que hace el cliente es pactar con el banco que esos fondos van a quedar, vamos a decir, inutilizados, van a quedar inutilizados, pero obviamente con la conveniencia de establecer algunos intereses que sean favorables al cliente en un plazo determinado. Por ejemplo, si tenemos un depósito a plazo fijo de aquí a un año,
¿verdad? Que con validez de un año, obviamente el banco puede, vamos a decir, utilizar ese dinero en ese plazo, con obviamente la conveniencia a favor del banco que el cliente no lo va a utilizar esos fondos, ¿verdad? En todo caso, si es que el cliente, vamos a decir, si es que el cliente quiere o resuelve, vamos a decir, levantar vamos a decir, estas condiciones del contrato con referencia al plazo fijo que se le establecen a estos fondos, automáticamente, primero que nada, que tiene que, vamos a decir, derivar en una notificación previa al banco para que el banco pueda, obviamente, depositar esos fondos, ¿verdad? O tener disponible para el cliente, y automáticamente todos esos intereses que el cliente ha tenido como un beneficio, ¿verdad? Por haber sido, vamos a decir, un contrato de depósito a plazo fijo, lo convierte automáticamente en una cuenta, en un depósito a la vista, ¿verdad? Y obviamente lo que eso conlleva es que el cliente pueda disponer de vuelta de esos fondos, pero ya con la salvedad de no tener, vamos a decir, esos beneficios con referencia a una tasa de interés mejor que en otros tipos de contratos en la cual pudiera tener, ¿verdad? Bueno, hablamos también de aquellos depósitos que son considerados depósitos de ahorro, ¿verdad? En estos depósitos de ahorro, como su nombre lo dice, la particularidad que existe es que el cliente puede depositar en esa cuenta todos los ahorros que él quisiera, ¿verdad? Y a partir de ahí tienen, vamos a decir, tienen una instrumentación o una forma en la cual él pueda probar vamos a decir, el origen de esos fondos, y obviamente lo que consta su derecho, ¿verdad? Y es el documento llamado, lo que son llamados los denominados libretas de ahorros. Las libretas de ahorros, la libreta de ahorro en sí es un documento probatorio, en la cual se puede probar todos los ingresos y los egresos con referencia a sus depósitos de ahorro que están establecidos en ese documento, ¿verdad? En esta libreta lo que nosotros tenemos se van consignando todos los saldos y obviamente la capitalización de todos los intereses que deben de estar consignados en ese documento, ¿verdad? Después dice, ¿de qué forma es que hace plena prueba la libreta? Obviamente con la presentación de ese documento, ¿verdad? O sea que si yo voy a hacer valer mis derechos, en caso de que exista alguna situación de conflicto, ¿verdad? Con el banco, obviamente es un documento en la cual prueba a través de la firma de, vamos a decir, los funcionarios del banco, en la cual hacen constar la veracidad del contenido de estas, en la cual lo que hace el cliente es de esa manera probar de manera jurídica, ¿verdad?, la validez de esos datos que están consignados en esa libreta. Obviamente cualquier tipo de firma que provenga de alguna persona obviamente va a tener, se va a someter a pericias y compañía a los efectos de establecer la veracidad de las firmas y compañías, ¿verdad? Posteriormente hablamos o sea, dentro de nuestro programa nosotros debemos de hacer algunas diferenciaciones, algunas conceptualizaciones que hablan con referencia a la capacidad en sí. Yo sé que obviamente a partir de la vigencia de nuestro Código Civil en adelante hemos tenido diferentes modificaciones con referencia a la capacidad. Ya hoy en día sabemos que es de los 18 años de edad, pero obviamente desde el punto de vista de la ley, si la ley habilita obviamente que una persona es hábil, ¿verdad?, es civilmente capaz, tiene capacidad absoluta de hecho y de derecho para suscribir actos de la vida civil, obviamente va a estar habilitado para celebrar este tipo de contratos, ¿verdad? Y cuando hablamos obviamente de personas físicas, ¿verdad? Cuando hablamos de personas jurídicas, obviamente
sabemos que las personas jurídicas están representadas a través de personas físicas que están habilitadas a través de sus órganos o a través de sus estatutos, en los cuales están establecidos quiénes son las personas que se van a encargar de suscribir estos tipos de contratos. Obviamente en este caso las personas físicas lo representan a las personas jurídicas a través de las decisiones establecidas en sus asambleas. En cuanto a la titularidad de los depósitos, puede ser, vamos a decir, puede ser individual o puede ser conjunta. Cuando hablamos de individual no hay problema, porque obviamente es una persona la responsable, ¿verdad? Cuando hablamos de, vamos a decir, de depósitos o cuentas con dos o más personas, obviamente, o de manera conjunta, obviamente, debemos hacer la salvedad de que todas las personas las cuales están habilitadas para operar en depósitos, en cuentas en depósitos bancarios, están habilitados para retirar ese dinero o para, vamos a decir, utilizar ese dinero. Obviamente deben estar habilitados en caso que sean personas jurídicas, tienen que habilitar a todas aquellas personas con nombre y apellido, número de cédula, las personas que están habilitadas para operar con esa cuenta. O sea, eso no hay problema. Cuando hablamos de ya sea individual o conjunta, deben estar autorizados. Con referencia a aquellos que son considerados ahorros y préstamos para la vivienda, son aquellos contratos en los cuales existe vamos a decir, un acuerdo contractual en la cual existe la obligación de entregar sumas periódicas de dinero, pero a cambio entregando o suscribiendo un contrato de préstamo de carácter hipotecario. Por eso es que se llama ahorro y préstamo para la vivienda. Generalmente en estos casos lo que hace el cliente es ofrecer vamos a decir, una garantía hipotecaria, ¿verdad?, a los efectos que el banco pueda ofrecer, vamos a decir, estos servicios, y obviamente con el objetivo netamente, ¿verdad?, con el objetivo de poder tener algunos beneficios de carácter inmobiliario. Obviamente eso lo que hace es facilitar y promocionar el financiamiento, vamos a decir, a través de las sociedades para la adquisición y construcción. Puede ser también ampliación de estos bienes a favor del cliente. Después están otros tipos de depósitos dentro de nuestro sistema financiero, que son los considerados depósitos de carácter judicial, ¿verdad?, los depósitos judiciales. Los depósitos judiciales tienen vamos a decir, una característica o tienen una particularidad muy diferente a lo que son los depósitos bancarios en sí, ¿verdad?, en el sentido que estos depósitos están derivados de, vamos a decir, de juicios o de cuestiones jurisdiccionales que se establecen o que se resuelven vamos a decir, dentro de lo que es el Poder Judicial, ¿verdad?, y que en la cual a las resultas del juicio lo que hace el juez de primera instancia es resolver la habilitación de una cuenta judicial a los efectos de hacer un depósito en virtud al objeto reclamado en esos juicios, ¿verdad? En ese caso, dentro de lo que es nuestro sistema financiero, el Banco Nacional de Fomento es el encargado de habilitar todas las cuentas de carácter judicial y que en la cual exista una orden previa del juez de primera instancia, el juez competente, a los efectos de establecer o de, vamos a decir, habilitar una cuenta y obviamente a los efectos de depositar sumas de dinero dentro de esos depósitos a nombre del juzgado. Después están aquellos depósitos que son depósitos, vamos a decir, ya sea moneda local o moneda extranjera. Cuando hablamos de moneda local, obviamente no presenta ningún tipo de problema porque estamos hablando de nuestro país, obviamente no hay problema con referencia al guaraní. Ahora bien, obviamente nuestro sistema también habilita la posibilidad de que se puedan celebrar contratos y depósitos también con moneda extranjera en virtud del Código Civil,
¿verdad? Que establece que las obligaciones, vamos a decir, pactadas, ¿verdad? Ya sea moneda local o extranjera, tienen, vamos a decir, tienen razón de ser, o sea que lo habilita para que las personas puedan contratar de la forma que ellas quisieran, ¿verdad? Y obviamente en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Bueno, después tenemos, siguiendo con lo que es la dinámica de nuestro programa, vemos por ejemplo los depósitos en cajeros. Esta es una nueva modalidad, obviamente, para que una persona pueda operar en un cajero permanente, necesariamente debe tener alguna vinculación con ese banco, ya sea si es cuenta corriente, si es depósito, si es caja de ahorro. Necesariamente debe de contar con una tarjeta, ya sea crédito, débito, lo que fuere, a los efectos de que ese cliente pueda obviamente ir al cajero y hacer la vinculación con su cuenta, y obviamente retirar los fondos establecidos o que representan al monto o el valor que están en su cuenta o en su caja de ahorro, ¿verdad? Y eso significa que el banco va a prestar un servicio, ¿verdad? Vamos a decir de las 24 horas, y obviamente le corresponde cierto monto de dinero por ese servicio prestado. Están también aquellos cajeros, vamos a decir, que son denominados cajeros con apertura de crédito, ¿verdad? Son una cuestión completamente diferente de lo que hablamos en el punto anterior, ¿verdad? El cliente lo que puede hacer en este caso puede hacer una extracción de dinero aún no teniendo la provisión de fondos, ¿verdad? Para cuyo efecto el banco habrá determinado, ¿verdad?, el máximo de monto capaz de imponer al usuario. O sea, ¿qué significa eso? Que el banco, vamos a decir, tiene disponible para el cliente una cierta suma de dinero, pero si el cliente no utiliza ese dinero, no significa que se le va a imputar algunos intereses por esos fondos. O sea, eso con respecto a la apertura de crédito bancario lo vamos a estudiar en la siguiente lección, que es la lección 7, a los efectos de precisar los términos. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo punto. Ahora hablamos completamente de todo lo que tenga que ver con el depósito bancario, y ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el crédito bancario, haciendo otra vez hincapié en que cuando hablamos de depósitos y cuando hablamos de crédito estamos hablando de dos de los contratos que hacen, vamos a decir, que hacen a la dinámica bancaria y que obviamente le dan el soporte para cumplir con esa intermediación financiera, porque lo que hace el banco es recibir ese dinero y lo que hace es invertir ese dinero, lo que hace es hacer circular ese dinero, y obviamente entre una de sus formas de invertir ese dinero está en el crédito bancario que le ofrece, vamos a decir, a sus clientes, y que obviamente el cliente tiene la posibilidad de recibir ese dinero con la obligación de su restitución de manera parcial, ¿verdad? Una obligación parcial. Y lo más importante para el banco, ¿verdad?, es que este dinero que el banco va a otorgar lo recibe, o sea, los capitales más los intereses compensatorios que significa vamos a decir, el otorgar este dinero. Entonces, básicamente, si hacemos un concepto de lo que es el crédito bancario, vemos que es una operación en la cual la entidad bancaria se obliga a entregar una suma de dinero, a una persona, o puede ser un cliente, una persona física o jurídica, ¿verdad? Con el compromiso a favor, o sea,
en razón del cliente de la devolución del capital de ese dinero, vamos a decir, prestado, con la obligación de la devolución de manera parcial y obviamente con los intereses que conlleva. Por eso es que se asocia mucho lo que tiene que ver con lo que es el mutuo bancario, ¿verdad? O sea, el mutuo bancario, el mutuo, para hacer una precisión terminológica con referencia al mutuo, el mutuo es, ustedes saben que es un préstamo de consumo. ¿Qué significa eso? A diferencia si hacemos una diferenciación con el comodato, vemos que el mutuo es un contrato, vamos a decir un préstamo de consumo, en la cual el objeto en sí del contrato es un bien fungible. Y cuando hablamos de un bien de naturaleza fungible, un bien que puede ser sustituido por otro de igual género. En este caso el dinero, un 100.000 guaraníes tiene el mismo valor por otros 100.000 guaraníes. Entonces se puede utilizar este dinero que tiene una numeración diferente, tiene una individualización, pero al final, al momento de cumplir con la obligación, se puede entregar otros 100.000 guaraníes que tienen el mismo valor nominal. Entonces vemos que el mutuo está basado sobre todo lo que tenga que ver con bienes, vamos a decir, de carácter fungible, ¿verdad? Y si hablamos de comodatos, son denominados préstamos de uso, ¿verdad? Préstamos de uso, mutuo de préstamo de consumo, comodatos de préstamo de uso. Cuando hablamos de préstamo de uso, estamos diciendo que el objeto en sí de la obligación, el objeto que se va a entregar, ¿verdad?, en virtud del contrato de comodato, es un bien no fungible. Es un bien no fungible. Y al ser un bien no fungible, obviamente, lo que hace el comodatario lo que hace es obligarse a la restitución del mismo bien y en la forma en la cual ha recibido ese bien. O sea, ha recibido ese bien y debe devolver de la misma forma como le ha sido entregado. Y obviamente al hacer esta precisión vemos que el mutuo generalmente, el mutuo bancario en este caso, generalmente son, vamos a decir, contratos de carácter oneroso, ¿verdad?, en la cual existe una obligación, una prestación pecuniaria. Y en el contrato que hemos hablado anteriormente son contratos de carácter gratuito. Son contratos de carácter gratuito. Bueno, en este caso entonces vemos que los sujetos que van a intervenir en este contrato es el banco, es el cliente, ¿verdad?, que ya puede ser una persona física o jurídica con capacidad de obligarse. Bueno, los caracteres. Cuando hablamos de caracteres, los caracteres más importantes que nosotros diríamos en un contrato de crédito bancario, obviamente vemos que es un contrato de carácter mercantil. O sea, ¿qué significa un contrato de carácter mercantil? Están regulados en el artículo 71 de la ley del comerciante, ¿verdad?, en la cual figura como dentro de sus incisos que son denominados actos de comercio, ¿verdad? En este caso es un contrato que en la cual se diferencia lo que es el depósito bancario. Habíamos hecho una precisión terminológica en referencia a lo que es el depósito bancario. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la pregunta de que si realmente el depósito bancario era un contrato real? Nosotros habíamos dicho que era un contrato consensual en virtud a lo que establecen grandes autores de esta teoría, como por ejemplo el profesor Guillermo Borda, que es un profesor argentino, ¿verdad?, sostiene vamos a decir, esta teoría, como así también profesores de la talla de Marcel Planiol, que es francés, o sea, de la escuela francesa. Para hablar con referencia a lo que es el crédito bancario, entonces vemos que el crédito bancario es un contrato real, o sea, de carácter real. ¿Por qué un contrato de carácter real? Porque estamos hablando del momento de cómo se perfecciona el contrato.
En el depósito no hace falta entregar un dinero para que se perfeccione el contrato. Con el solo acuerdo de voluntades dentro del contrato ya se perfecciona el contrato. En cambio, si hablamos de lo que es, vamos a decir, el contrato de crédito bancario, vemos que es un contrato real porque al momento de la suscripción del contrato es necesario que el cliente reciba ese dinero en ese momento, ya sea de forma física o ya sea a través de un depósito en su cuenta, ¿verdad? En su cuenta corriente o en su cuenta de ahorro, ¿verdad? Lo que hace el banco es entregar en ese momento, y ahí se perfecciona el contrato. En ese momento entrega ese dinero a los efectos de que pueda obviamente recibir ese dinero y posteriormente tener la obligación de devolver de manera, vamos a decir, de manera proporcional o de acuerdo a cómo esté establecido en el contrato. Es un contrato bilateral, es un contrato innominado, ¿verdad? Y la diferencia que hay con el contrato de depósito, que estos contratos no están regulados en el Código Civil, por ende es un contrato atípico y es un contrato innominado. O sea, esa es la razón por la cual es un contrato atípico y un contrato innominado. No está regulado en el Código Civil, pero sí están regulados en otras normativas en las cuales obviamente le da validez, ¿verdad? Y obviamente la característica más importante también, una de las características más importantes es que estos tipos de contratos deben ser realizados de forma escrita. Con respecto a la capacidad, habíamos dicho lo mismo que hablamos con referencia al depósito. En cuanto a la capacidad, vemos que el mutuante debe ser una persona capaz para poder obligarse, obviamente, ¿verdad? Según la legislación. Y aquí viene un punto muy importante que le da validez dentro de la normativa bancaria, ¿verdad? Que es la forma de instrumentación de estos tipos de contratos, ¿verdad? Vemos que hoy en día el cliente lo que puede hacer es suscribir un contrato de crédito bancario, ¿verdad? Que son contratos de adhesión, son contratos en los cuales vienen adheridas cláusulas predeterminadas, ¿verdad? Por parte del banco. Lo que hace el cliente es adherirse a esas cláusulas, aparte de estos tipos de contratos, vemos la forma de instrumentación de estos contratos. En este caso, lo que hace el banco es a los efectos de poder, vamos a decir, asegurar el cobro de ese crédito en caso que el cliente no lo pueda, no pueda pagar o no quiera pagar. El banco tiene la forma de instrumentarse a través de títulos circulatorios, documentos circulatorios, que son, ustedes saben, son, vamos a decir, son documentos autónomos, títulos de crédito, ¿verdad? Son documentos autónomos en los cuales lo que hace el banco es tener la posibilidad de plantear una acción ejecutiva, a los efectos de ¿qué? A los efectos de hacer, vamos a decir, hacerse íntegro el cobro de su crédito a través de esos documentos. Pero están también otras situaciones en las cuales, en caso de que no se pueda instrumentar a través de estos documentos, existe la posibilidad de que, en virtud de ese contrato original firmado, surjan, vamos a decir, situaciones en las cuales el cliente haya fallado o el banco también hayan infringido algún derecho o alguna obligación establecida en las cláusulas del contrato, y obviamente para esa vía existe la posibilidad de una acción ordinaria, ¿verdad? Una acción ordinaria en la cual podría ser una acción por cumplimiento de contrato, que obviamente es una acción ordinaria, y obviamente todo lo que sea reclamado dentro de estos tipos de contratos se lo va a reclamar o se va a reclamar desde la instancia de esta acción ordinaria o de la acción de cumplimiento de contrato que se van a establecer.
Existen también otras acciones que se puede plantear, ¿verdad? En caso que exista o que se compruebe, vamos a decir, algún daño económico, un daño moral dentro de la celebración de un tipo de contrato también. No solamente se pueden plantear las acciones por cumplimiento de contratos, sino también aquellas acciones derivadas de los daños, ¿verdad? De daños, y que obviamente la parte que se vea lesionada pueda plantear una acción de indemnización por daños de carácter moral o de carácter económico, ¿verdad? Y que obviamente eso implique la posibilidad o la obligación de cumplir con una indemnización en virtud a esa obligación. Bueno, dicho esto, entonces hablamos ya de todo lo que tiene que ver con un concepto de lo que es el mutuo, ¿verdad? De lo que es el crédito. Vamos a pasar ahora a lo que son las clases. ¿Cuáles son las clases de préstamos? Siempre cuando hablamos de préstamo bancario estamos hablando, siempre que hablamos de préstamo estamos hablando de préstamo bancario. La palabra crédito, la diferencia que hay entre crédito y préstamo es que crédito es una palabra, vamos a decir, desde el punto de vista conceptual, es una palabra muy genérica. ¿Por qué? Porque el crédito engloba obviamente, vamos a decir, una gama de posibilidades en las cuales el deudor deba de cumplir una obligación, ¿verdad? No necesariamente es una obligación pecuniaria. Por ende, el crédito es una palabra que engloba toda la forma en cómo se va a cumplir la obligación. En cambio, el préstamo, estamos hablando netamente vamos a decir, de un contrato en la cual existe una obligación pecuniaria, ¿verdad? Y que en la cual existe la obligación de restituir un dinero, necesariamente restituir un dinero. Dicho esta diferenciación, entonces vemos cuáles son las clases de préstamo. Las clases de préstamo son, por ejemplo, en cuanto al plazo, vemos que existen diferentes tipos de préstamos. Préstamos a corto plazo, préstamos a mediano y largo plazo. Cuando hablamos de préstamos a corto plazo, estamos hablando de aquellos préstamos en los cuales los bancos comerciales se dedican obviamente al préstamo de dinero, otorgando o en garantía vamos a decir, de documentos de carácter quirografario y compañía, que ya los habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? En estos casos generalmente los plazos son breves, ¿verdad? Pero en aquellos préstamos que son de carácter de mediano y largo plazo son, por darles un ejemplo, aquellos bancos hipotecarios y de inversión en la cual vamos a decir tienen un plazo